Muy buenos días, espero que te encuentres muy bien ahí en casa. Hoy vamos a ver la clasificación de los triángulos por sus ángulos y por sus lados. Pero antes de ello necesitamos ver qué es un triángulo. Y tenemos esta pequeña definición. Porción del plano limitada por tres rectas que se intersecan una a una en puntos llamados vértices. Entonces, en este caso tenemos tres rectas. Una, dos y tres. Y nos dice que se intersecan. Intersecan quiere decir que se cruzan, ¿sale? Entonces, si se fijan, en esos cruces tenemos unos puntos. A esos puntos les llamamos vértices, ¿de acuerdo? Y en nuestra definición tenemos porción del plano limitada. ¿Cuál es esa porción del plano limitada? Pues en este caso es lo que queda dentro de nuestras tres líneas. ¿Vale? Todo esto es lo que tenemos como porción del plano limitada por tres líneas o por tres rectas. Y entonces a eso es a lo que llamamos un triángulo. Ahora bien, vamos ahora sí a la clasificación. Y primero vamos a ver la clasificación por sus lados. En este caso tenemos tres triángulos diferentes. El primero de ellos nos dice que es el equilátero, ¿sale? Y sus lados, sus tres lados son iguales. Entonces podríamos tener algo así. Más o menos, ¿sale? Imagínense que le ponemos una medida tal cual. Entonces, este podría decirse que mide 5 centímetros. Y como los tres lados son iguales, entonces los otros dos tendrían que medir 5 centímetros también. 5 centímetros, ¿sale? Repito, equilátero, los tres lados son iguales, ¿sale? Después viene isósceles, dos lados iguales, podría ser algo así. Perdón ahí por las líneas tan chuecas, pero más o menos sería algo así, ¿sale? Si tenemos que dos lados son iguales, podríamos decir que este mide 7 centímetros y que este mide 7 centímetros. Sin embargo, si se fijan, el otro tendría que ser diferente y nada más por poner un ejemplo o un dato, diríamos que mide 5 centímetros. Si se fijan, dos de esos lados son iguales, mientras que uno es diferente. En este caso es nuestro triángulo isósceles. Y por último tenemos el triángulo escaleno, que dice que sus tres lados son diferentes. Ejemplo, podríamos tener esto, esto y esto. ¿Vale? Y nada más por darle un valor, voy a decir que este mide 3 centímetros, que este mide 5 centímetros y que este mide 4 centímetros. ¿Sale? Si se fijan, nuestros tres lados son diferentes. A eso le llamamos triángulo escaleno. Repito, esta es la clasificación de los triángulos por sus lados. Vamos con la clasificación de los triángulos por sus ángulos. En este caso, tenemos el triángulo rectángulo, el triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo, ¿sale? En el triángulo rectángulo dice que un ángulo es recto. ¿Qué quiere decir que sea recto? Que ese ángulo mide 90 grados. Entonces podríamos tener algo así. Repito, perdón por mis líneas un poco choconas, pero este ángulo es el que mide 90 grados. Por lo tanto, este sería nuestro triángulo rectángulo. ¿Sale? Triángulo acutángulo. Sus tres lados son agudos. ¿Qué quiere decir que un ángulo sea agudo? Que son menores a 90 grados. ¿Sale? Entonces, si dice que los tres ángulos son agudos, podríamos tener algo así. ¿Vale? Y por ejemplo, nada más por ponerle unos datos, podríamos decir que este mide, se me ocurre,
70 grados. Que este mide 60 grados. Y entonces, recuerden, la suma de los tres ángulos tiene que medir 180 grados. 70 más 60 nos dan 130. Para 180 tendría que medir 50 grados. ¿Sale? Repito, la suma de los tres ángulos de un triángulo tiene que ser igual a 180 grados. Por eso tenemos 70, 60 y 50. Si se fijan, los tres ángulos son menores a 90 grados. ¿Vale? Eso sería un triángulo acutángulo. Y por último, el triángulo obtusángulo, que dice que uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Ejemplo, podríamos tener algo así. ¿Vale? Y solo por poner un ejemplo, podríamos decir que este ángulo sería igual a 120 grados. Si se fijan, es mayor a 90 grados. ¿Sale? Ese sería nuestro triángulo obtusángulo. Y así terminamos nuestra clasificación de los triángulos. Espero que te sea de utilidad, espero que sea una forma sencillita de identificar los triángulos. Que tengas bonito día.